Amigos y amigas de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, profesor emérito de la Facultad de Medicina y médico del Hospital de la Mujer, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Programa que se desarrolla desde la facultad porque definitivamente la pandemia que sufre el país y el mundo nos ha limitado llegar al set que habitualmente utilizábamos en nuestro canal. Sin embargo, esto no ha de ser óbice para que sigamos trabajando por ustedes. Hoy hemos de tener la oportunidad de contar con la presencia de un profesor de la Facultad de Medicina, el profesor Raúl Beltrán, que adicionalmente es especialista en neurocirugía. Con él hemos de hablar de un problema muy serio, el de la hemorragia intracerebral, obviamente intracraneal, pero intracerebral fundamentalmente, y él es la persona más apropiada para darnos luces sobre este problema, que es una emergencia y que puede ocurrir a cualquier persona, pero especialmente a aquellas que han superado los 50 años de edad. Enseguida estaremos con él, pero antes de ello creo que es muy importante hacer un minuto de reflexión. Hemos de aprovechar este momento para hacer un minuto de reflexión. Distinguidos amigos, conciudadanos del país, este momento, la pandemia del COVID-19 está dando duros golpes a los ciudadanos de Bolivia. Indudablemente, la responsabilidad parecería que solo recae en el Estado o en los niveles de gobierno central, gobiernos departamentales, municipales, etc. Esto es cierto hasta un punto razonable, pero este momento que se ha flexibilizado la cuarentena, la responsabilidad es nuestra. Y solo vamos a lograr controlar, no erradicar, controlar la masiva forma de diseminación del virus, de los contagios, si nosotros somos capaces de respetar las normas. Estas son: no tenemos que salir a la calle si no es necesario. Si salimos, debemos guardar la distancia social, debemos usar la mascarilla y eventualmente guantes. Estos parámetros son básicos, junto con otro que en estos últimos días ha causado alarma en la población. Y es que si uno se sabe enfermo, no puede tener el despropósito de ir a contagiar a otros. Si uno está enfermo, tiene que evitar empeorar su cuadro y contagiar primero a la familia, a los vecinos y a la comunidad. Creemos que no estamos siendo responsables de nuestra parte. Y si esto empeora, no se trata de tener más respiradores o tener más equipos o más fármacos. Se trata de compartir la responsabilidad. Este momento, ya lo dijimos, no hay fármaco mágico, no hay panacea, no existe vacuna. Por lo tanto, lo que hay que hacer es evitar contagiarse. Cuando ciertos charlatanes dicen que tienen la curación para esta epidemia, lo que están haciendo es engañar a la gente, porque no existe un fármaco comprobado en este momento que al menos al 80 o al 90% de los infectados se los pueda curar. No existe. Lo que pasa, y por última vez reiteramos hoy, que el 80% y a lo mejor un poco más de la población que se contagia no tiene síntomas o son muy leves, como un resfrío común. El 20% restante va a ser un cuadro un poco más
llamativo, con más sintomatología. Y de estos, una parte, un 5%, sí van a requerir de la atención de terapia intensiva. Entonces, está en nuestra conciencia el hacer que este problema se resuelva, se controle y se resuelva posteriormente. Por último, es una vergüenza que todo se quiera politizar, inclusive el tema de la enfermedad de la gente. Es una vergüenza que quiera sacarse rédito con posiciones falsas y oportunistas. Definitivamente tenemos que tomar conciencia. Hoy me reservo el derecho de opinar sobre estos supuestos proyectos de ley que quieren obligar a la gente o no, o hacerla pagar por el tratamiento. Por favor, seamos sensatos. Esta es una responsabilidad de todos. Todos debemos luchar para controlar y ojalá batir al coronavirus. Dicho esto, permítanme ir a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. ¿Nos ayudas a evitar la propagación del coronavirus COVID-19? Lávate las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, si no tienes un pañuelo, cúbrete con la parte interna de tu brazo. Utiliza pañuelos desechables y tíralos tras su uso. Evita tocarte la boca, la nariz y los ojos. Recuerda que las personas mayores o que tienen alguna enfermedad son grupo de riesgo. Y no salgas de casa si no es imprescindible. Seamos responsables para volver a la normalidad lo antes posible. Yo me quedo en casa. Continúa con la programación de TVU. Amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, está con nosotros el profesor doctor Raúl Beltrán Ocio, quien es nuestro invitado de hoy. Él es profesor de la Facultad de Medicina del Departamento de Cirugía, pero además es especialista en neurocirugía en el Hospital de Clínicas Universitario. Con él hemos de abordar el tema de hemorragia intracerebral. Él es un experto en el tema y sin duda nos va a aclarar una serie de dudas, pero además nos va a dar luces sobre la prevención, que es un aspecto sumamente importante. Ahora permítanme saludarle. Estamos manteniendo una distancia prudente como parte de nuestra responsabilidad social. El doctor Beltrán, y quien les habla, al igual que el resto del personal, fue sometido previamente a la medición de la temperatura y ninguno llega a 37 grados centígrados. Todos han hecho uso de su mascarilla, que ahora la estamos retirando en ocasión de la grabación, y adicionalmente todos hemos usado el alcohol gel, precisamente para desinfectar los objetos que hemos de tocar, al igual que nuestras manos. Procedimiento que al concluir volveremos a repetir. No más palabras. Permítanme presentarles al doctor Beltrán Ocio, que está con nosotros en el set. Raúl, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido. Buen día, Gustavo. Muchas gracias nuevamente por esta invitación. Es un gusto poder estar acá y en esta ocasión poder hablar sobre un tema que yo considero que es de suma importancia hoy en día en la sociedad mundial y en la sociedad boliviana. Fíjate, es una emergencia, ¿verdad? Y la gente debe reaccionar enseguida, que a lo mejor puede sospechar que está ocurriendo esto que acabas de señalar. Pero entremos en tema. ¿Qué es la hemorragia intracerebral? Para que la gente pueda comprender el tema. Muy bien. Acá tenemos una foto que ustedes la pueden ver bien, una maqueta de lo que es un cerebro visto por fuera. Ya el cerebro es una entidad la más importante que hay en el organismo y es la que controla, esta entidad, la que controla todo el funcionamiento del cuerpo humano.
Entonces es fácil entender que las órdenes para que movamos la mano, para que podamos hablar, para que podamos mirar, para que podamos hacer funcionar el estómago, salen de esta entidad que es el cerebro. Manda la orden el cerebro al brazo y yo muevo el brazo y hay una respuesta de mi brazo o de mi mano que llega hasta el cerebro para que el cerebro sepa que estoy moviendo mi mano o que estoy hablando. Bien, entonces la hemorragia intracerebral, ¿a qué se refiere? Es la acumulación o la aparición de sangre dentro de toda esta estructura que es el cerebro, ¿ya? Y las otras partes que componen también al cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasa y por qué podría pasar esto? Esta hemorragia es una situación que ocurre, es un sangrado de forma súbita y repentina, espontánea. Entonces, ese es el problema que lo vamos a tratar ahora. La hemorragia, la aparición de un sangrado dentro de las cavidades de la estructura del cerebro, del sistema nervioso. Bien, ¿por qué puede ocurrir? Esto, vuelvo a enfatizar, es que ocurre en forma súbita y en forma repentina. No tiene que haber una relación entre un golpe en el cerebro o al cerebro y la aparición de una hemorragia. En una oportunidad anterior pudimos analizar lo que era el traumatismo craneal, un golpe que afectaba al cerebro, entonces el cerebro sufría, se rompía una parte, una arteria y sangraba. Esa no es la situación ahora. Es la aparición de una hemorragia, de un sangrado en forma espontánea y la persona podía estar haciendo cualquier actividad, podía estar durmiendo, podía estar comiendo, podía estar bailando. Y eso es el tema más importante porque hay que aclarar algo, que esta patología del sangrado cerebral en este momento a nivel mundial es la primera patología que está afectando al hombre a nivel mundial y a Bolivia. Pero para concretar más, esta hemorragia está producida por la rotura de un vaso. Por la rotura de un vaso. Las circunstancias tú no las vas a explicar, pero entonces yo creo que esto es muy importante y por eso bien decías, en cualquier momento en la vida cotidiana puede ocurrir el problema. Así es. Raúl, hablando un poco de la epidemiología, ¿esto afecta más a hombres, más a mujeres? ¿Es igual a los niños, a los jóvenes? ¿Cómo es la distribución en la población? Bien, esta patología puede afectar desde el recién nacido hasta el individuo que tenga 80 o 100 años. Afecta a cualquier persona y quiero volver a hacer hincapié en decir que es la primera patología a nivel mundial que está afectando al individuo. Está causando millones de muertes en el mundo, mucho más que las infecciones o que algunas otras causas, inclusive más que los accidentes y los traumatismos. Entonces, esta es una patología moderna. Efectivamente, sí es moderna, porque ha ido evolucionando en el tiempo y ahora vamos a ver por qué se está produciendo este incremento tan marcado en esta patología. Muy bien, afecta a cualquier edad, afecta indistintamente al hombre o a la mujer. Hay factores que son factores de riesgo o factores predisponentes que podrían llevar a esto. Y aquí hay que hacer hincapié muchísimo en el tipo de vida que estamos llevando hoy en día. En los últimos 20 años, que es el promedio que se contabiliza para el término de una generación, han habido grandes cambios en la humanidad en cuanto a salud y en relación al distinto tipo de enfermedades. Han ido decreciendo unas enfermedades, han aparecido otras enfermedades u otras han ido incrementando su incidencia. Raúl, a propósito, tengo el reporte de un estudio que ya tiene 20 años y que quisiera como especialista que tuviera la gentileza de comentar. Muy bien.
Es muy bueno mencionar esto y por eso pude conseguir estos artículos. Son artículos comunes que han salido en la prensa nacional y ustedes pueden ver acá el título. Este es un artículo de 2001, prácticamente hace unos 20 años. ¿Qué es lo que dice? El boliviano del siglo XXI, hoy estamos en el siglo XXI, es más alto, es más sedentario y será longevo. Esa es la realidad de la población boliviana de hace 20 años. Vamos a corroborar este artículo con otro que lo voy a exponer, que nos dice qué cosa. Este es un artículo del 2019, un lapso de 20 años de diferencia. ¿Y qué es lo que nos dice? Identifican las causas que amenazan a la población: sobrepeso y obesidad. Esto es en la ciudad de La Paz y se extiende al país. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Que el cambio de vida en la población boliviana ha cambiado diametralmente en los últimos 20 años. Y esto es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Me gustaría que puedan tratar de memorizar este artículo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se están produciendo estas situaciones del sangrado o de la hemorragia intracerebral? Justamente por los cambios de vida. ¿Qué quiere decir? Estilos de vida, ¿verdad? Estilos de vida. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que ha cambiado en este último tiempo? Lo que se ha marcado acá, tan enfáticamente, la dieta. Y la dieta es un factor que está causando lamentablemente estragos en el país y en el mundo. Vuelvo a remarcar que esto está causando la primer patología que afecta a la humanidad y al país. Entonces, ¿qué ha pasado con la dieta? Nuestra dieta ha cambiado y tenemos una dieta mucho más rica en grasas y en hidratos de carbono. Lamentablemente, esto está afectando al organismo. ¿Cómo se explica este cambio de dieta? Hay un exceso de comida en el país. Hay lugares donde efectivamente hay muchísima menos proporción de alimentación, eso lo sabemos muy bien. Hay lugares inclusive de altos índices de desnutrición, pero los últimos estudios del Ministerio de Salud han mostrado que la desnutrición en los últimos 20 años ha disminuido en un 20%. Eso quiere decir que ha mejorado un poco la salud para bien, pero también el exceso de alimentación nos está llevando a estos problemas, que sería el sobrepeso por una mala dieta y otras enfermedades que están muy allegadas a esto, como ser la diabetes. Raúl, perdóname que te corte, me hace recuerdo a un estudio que hizo el INSAD, uno de los institutos de la facultad, donde contra la creencia de que en el Alto no había obesidad, demostró que el 30% de la población era obesa. En La Paz también, y en Santa Cruz hasta el 40% cuando sobrepasaban los 40 años. Entonces, esto es una realidad, lo que acabas de decir, no hay dónde negar. Esto lo digo en relación a lo del COVID, donde alguna gente malintencionada dice es un invento, y este que estamos hablando, el de la obesidad, no es ningún invento. Es cuestión de mirarnos la cara y nuestra estructura corpórea y se acabó. Perdón por la interrupción. No, yo creo que has tocado un punto muy importante. En relación a lo que acabas de mencionar, los índices de obesidad y de diabetes, porque van muy aparejados, los más altos los tiene Santa Cruz. Segundo lugar está Cochabamba. Tercer lugar está El Alto. Cuarto lugar está La Paz. Así es. Los índices de obesidad y de diabetes son muy altos en El Alto. Y todo, vuelvo a repetir, tiene que ver con el tipo de alimentación y las costumbres que tenemos. Entonces, este es un problema muy grave. Han cambiado los tipos de vida, los estilos de alimentación, patologías que antes nosotros las veíamos más en el oriente por el tipo de alimentación.
Ahora las estamos viendo también en nuestra región, en el altiplano. Los tipos o las costumbres de alimentación en el altiplano antes eran muy distintas de lo que son ahora. ¿A qué se puede deber eso? Son factores sociales, son factores económicos, son factores políticos. Sincretismo, ¿no? Ha venido una mayor comunicación con el altiplano, hay muchas más carreteras, hay lugares, antes había lugares donde no había agua potable para consumir y la gente tenía que ir a una sequía, tenía que ir a un río. Ahora las cosas han cambiado. La comunicación, mayor motilidad, la propaganda. La propaganda, efectivamente, la televisión, entonces hacen que muchos productos de aquí vayan al altiplano, donde no estaban acostumbrados la mayor parte de la población a tener ese tipo de hábitos, pero las cosas han ido cambiando. Entonces empiezan a aparecer estas patologías que estamos mencionando, que antes las veíamos, la del sangrado cerebral, la veíamos con mucha menor frecuencia e incidencia en el altiplano. Ahora estamos viendo casi a la par de las otras zonas, y esto es algo muy importante. Pero hay otros factores que predisponen a la Hay hemorragia. otros factores. La hipertensión, por ejemplo. Entonces, la hipertensión vendría a ser resultado también de estas cosas. Por supuesto. Pero factores ajenos al organismo son la dieta, que nos va a causar alteraciones como ser la diabetes, alteraciones como ser la obesidad, el sobrepeso, ya lo hemos explicado. Hay otros factores externos, como ser el tabaquismo, el consumo de alcohol. Muy importante. El tipo de trabajo que hace la persona y la situación emocional que confronta un individuo. Entonces, estos son factores ajenos a nosotros, ajenos al cuerpo, que sí influyen y son determinantes para provocar El medio una ambiente, enfermedad. digamos. El medio ambiente también. Entonces, esto es importante remarcar. ¿Por qué remarco tanto esto? Porque estos factores que son ajenos a nosotros los podemos regular. Y ahí va a venir la prevención para evitar este tipo de enfermedades. Magnífico. Raúl, hemos de seguir conversando sobre el tema. Ahora permítanme ir a un pequeño corte y volvemos. En instantes vuelve la programación de TVU. También nuestro equipo encontró gente jugando una pichanga. Muchos son los casos de incumplimiento a la orden. Lo que hasta el momento es la cifra de fallecidos en nuestro país. Paulita, ¿te acuerdas cuando te acompañaba al bingo? Estamos haciendo un esfuerzo de llegar a todos los que requieran este apoyo. Un vacilo. Hemos tomado medidas para que puedan utilizarse CTS. Hoy la cosa está cada vez peor. También ahora disponer de parte del... Hay más contagios. Aportes que están en la Pero igual pero privilegiando. seguimos saliendo de nuestras casas. Estamos en una Puro etapa gusto. donde por solidaridad tenemos que pensar en los más vulnerables. Ellos ¿Por qué nos cuesta tanto entender? principal atención, los que se merecen la principal atención. Tenemos que ¿Qué? pensar en el todo y eso estamos haciendo con las ¿Por qué creemos que todo esto es un chiste? y al final, yo estoy seguro Nos solucionamos vivos. cada vez más. Pero te juro que todo esto va a pasar, abuelita. Te lo juro. No voy a volver a salir por una estúpida pichanga. Te lo prometo. Perdóname. Perdóname por haber sido irresponsable. Perdóname por haberte contagiado, abuelita.
Perdóname por haberte contagiado. Perdóname, abuelita. Continúa con la programación de TVU. Hemos de seguir conversando con el profesor Beltrán. Debemos aprovechar cada minuto para poder conocer sobre el tema que hoy nos toca abordar. Raúl, ¿qué otros factores deben mencionarse como predisponentes y a lo mejor desencadenantes del proceso? Bien, hay otros factores que ya serían más innatos al cuerpo humano, que ya serían más internos, más propios. Estos factores, ¿cuáles son? La edad, el sexo, las características individuales que cada persona tiene y algunas enfermedades que uno las puede adquirir en el tiempo o que vienen con uno ya al nacer o son hereditarias, que nos vienen de los abuelos, de los padres. Estos son factores propios del organismo que no los podemos cambiar. De acuerdo. Es la edad cronológica, es el sexo, es la forma en que uno también se desenvuelve, el carácter que uno tiene para confrontar problemas emocionales. Eso ya es una cosa interna, es una cosa propia, que no los podemos modificar, pero sí podríamos controlar para que estos no se modifiquen mucho. Son factores internos. Muy bien, entonces estos factores o estas patologías pueden predisponernos a que podamos ser más susceptibles a tener el tema que estamos tratando hoy en día, que sería una hemorragia intracerebral. Muy bien, entonces para continuar, vamos a ver que hay 3 tipos de hemorragias que pueden afectar a esta estructura que es el sistema nervioso central, donde está el cerebro, está el cerebelo, que son las partes más importantes. Estas 3 hemorragias las vamos a dividir en 3 grupos. El primer grupo corresponde a lo que es la hemorragia subaracnoidea. ¿Qué es la hemorragia subaracnoidea? Pues su nombre lo indica, es la hemorragia que está por debajo, de la aracnoides. La aracnoides es una membrana muy fina que está revistiendo a todo el cerebro. Ustedes van a notar acá unas líneas que se llaman cisuras, son como unas indentaciones, unas criptas que van entrando y dando la configuración al cerebro, y esta membrana se mete en todo esto. Está en forma íntima en relación con el cerebro, dentro del cerebro y por fuera del cerebro. Acá quisiera mencionar algo que ustedes ya lo conocen, lo que son las meninges. La meninge es una membrana mucho más gruesa que está por encima de la aracnoides. Alguna vez han debido oír nombrar lo que es una meningitis, que es la infección de la meninge, pero esa meninge es una membrana mucho más gruesa que está fuera. Que está por fuera y que está por debajo del hueso. El hueso. En cambio, la aracnoides es una cosa mucho más íntima. Entre esa membrana aracnoides y el cerebro corren arterias y corren venas. Entonces, esta hemorragia subaracnoidea es aquella que se denomina porque se acumula un sangrado, aparece un sangrado por debajo de esa membrana íntima. Entonces, hay 2 causas básicas que van a producir una hemorragia subaracnoidea. La primera causa es un aneurisma. ¿Y qué es un aneurisma? Un aneurisma es una dilatación anormal de una arteria que ocurre acá, que por algunas razones la pared de la arteria tiene alteraciones y empieza a crecer. Imaginemos lo que es un globo de agua, que todos lo conocemos, llenamos al globo con agua y el globo se va distendiendo. Tenemos que recordar que el globo es de látex, entonces a medida que más agua introducimos, se infla y se hace un globo. Y ese globo toma una consistencia, ya es una pelota, es un globo que estaría ahí. Ese globo
puede romperse espontáneamente. Entonces se rompe ese globo. Recordemos cuando poníamos un globito en un grifo de agua, abríamos el grifo y se llenaba, se inflaba el globo. ¿Y qué pasaba? En algún momento se reventaba. ¿Y qué es lo que pasaba? El agua se extendía a todo lado y nos bañaba. Imagínense lo mismo, pero dentro del cerebro, pero ya no agua, sino sangre. Entonces, la sangre que está dentro del cerebro, fuera de la arteria por donde tiene su recorrido normal, lo daña al cerebro. ¿Y qué es lo primero que va a producir cuando ese globo, ese aneurisma reviente? Un dolor intenso, súbito de cabeza. Y eso, la persona dice, es como si me hubiese entrado una bala y es el peor dolor que puede haber. Entonces el cerebro, ¿cómo va a reaccionar a esa hemorragia, a ese sangrado dentro? Lo primero que va a hacer va a empezar a hincharse para protegerse. Y el cerebro, al hincharse, aumenta su volumen. Claro. Pero ¿cuál va a ser el problema Es una acá? caja inextensible, ¿no? Que esto va a estar rodeado de hueso y el hueso no se puede expandir. Entonces claro, el cerebro empieza a sufrir más y ese es el problema. Este sangrado ocurre por la ruptura de un aneurisma en las personas de edad media. ¿Qué quiero decir con esto? Que el aneurisma afecta más a las personas de edad media, personas entre 40 y 60 años. Afecta más a la población femenina en una relación de 2:1. ¿Ya? ¿Por qué afecta más a esta edad? Porque esa es la edad en que todos estamos en mayor productividad. Estamos trabajando, tenemos más preocupaciones, tenemos más problemas emocionales, entonces estamos más proclives a que pueda reventar. ¿Por qué revienta este aneurisma? Para empezar, nosotros puede ser que no sepamos que tenemos un aneurisma. Es un globito que va a ir creciendo poco a poco. A veces pueden haber aneurismas tan grandes de 2-3 centímetros de diámetro, que va a ser como tener una nuez dentro de la cabeza, que pueden producir dolores de cabeza, ceguera o alguna otra problemática. Pero ¿dónde debuta el aneurisma? ¿Dónde nos vamos a dar cuenta que habíamos tenido un aneurisma cuando se rompe? Lamentablemente. Entonces ese es el mayor peligro. ¿Y cuándo se va a romper este aneurisma? Cuando nosotros hagamos un esfuerzo. Yo no sé que tengo el aneurisma, pero quiero levantar una caja muy pesada, hago mucho esfuerzo para eso y este aneurisma, que es el globito, a medida que va creciendo, su pared se va adelgazando. Volvemos a la imagen del globo que entraba el agua y se hacía más delgado. Entonces acá, mientras más delgado es este aneurisma, es más fácil que se rompa. Y si por alguna circunstancia aumenta la presión arterial, porque he tenido un disgusto, porque he hecho un esfuerzo por alguna otra causa, revienta porque la presión aumentó, hay el sangrado que hemos hablado y la persona inclusive puede fallecer instantáneamente. Por eso es que es tan importante tomar en cuenta esto. Voy a partir de un principio que sería bueno que puedan recordar, y es lo que yo siempre les enfatizo a los estudiantes en la facultad. La aparición de una cefalea o de un dolor de cabeza súbito, espontáneo, esté haciendo yo lo que esté haciendo, inclusive durmiendo, sin que haya un golpe en la cabeza, quiere decir que ha sangrado el cerebro. Y tenemos que tomar los recaudos y actuar inmediatamente en base a eso. Estos aneurismas se localizan en cualquiera de las arterias que tiene el cerebro. ¿Ya? Hay unas localizaciones un poquito más selectivas, pero puede ocurrir en cualquier lugar. ¿Qué va a pasar? El paciente va a tener el sangrado, va a tener la problemática del dolor de cabeza intenso, puede quedar paralítico, puede quedar sin habla,
una serie de, dependiendo dónde esté el sangrado y dependiendo del tamaño del sangrado. Cuando haya una situación de esas, pensemos que puede ser una cosa más importante y más peligrosa. Entonces lo que tenemos que hacer es inmediatamente, dependiendo dónde estemos, será recurrir a un centro médico, llamar a un colega o a alguien que pueda ayudarnos en esto. Mientras más antes llevemos al paciente al hospital, mientras más antes hagamos el diagnóstico preciso para esta situación, yo creo que el pronóstico podría ser un poco más favorable dentro de lo peligroso que es la situación. Raúl, las otras hemorragias dentro del cerebro, tú lo dijiste, ocurren dentro del parénquima, dentro de la masa encefálica o dentro de unos espacios que se llaman ventrículos. ¿Por qué no nos haces el favor de explicarnos esto particularmente a nuestro espectador? Muy bien, entonces habíamos mencionado que había otros dos tipos de hemorragias. Vuelvo a enfatizar, la más fatídica, la más frecuente, es la que hemos mencionado por la ruptura de un aneurisma. Si podemos dar vuelta a esta maqueta, vamos a verlo al cerebro lo vamos a ver por dentro. Tenemos dos cerebros, el cerebro derecho, el cerebro izquierdo. Todos son tienen la misma proporción, son completamente iguales. Hacemos un corte sagital y lo tenemos al cerebro, que es esta parte, todo el cerebro, y por dentro hay estructuras muy importantes. Hay un cerebro pequeño que se llama cerebelo, que es esto que ustedes ven acá, y otro cerebro muchísimo más especializado y más importante, que es esto que ustedes están viendo acá, esta estructura blanca. Esta estructura blanca se llama tallo cerebral. Con esta pequeña estructura blanca que ustedes ven, nosotros vivimos, porque en esta estructura están todas las entidades que nos permiten hablar, que nos permiten comer, que nos permiten que el corazón pueda latir o que tengamos una digestión. Entonces es fácil entender que puede ocurrir sangrado en cualquier parte. ¿Qué es la hemorragia intraparenquimatosa? A todo este cerebro nosotros lo llamamos parénquima, o sea, es la estructura interna. Entonces la estructura intraparénquima, la hemorragia, el seso. La hemorragia intraparenquimatosa va a ocurrir dentro de esto, dentro de esta estructura que es el seso, o en otras situaciones mucho menos frecuentes dentro de esto que es el cerebelo o dentro de esto que es el tallo cerebral. Lo más frecuente es que ocurra dentro de esta estructura, aquí adentro, a diferencia de la subaracnoidea producida por el aneurisma, que era más superficial o en algunas otras partes. Acá ocurre dentro. Esta hemorragia se caracteriza porque afecta más a la población senil, a partir de los 60, 70 años. ¿Por qué afecta más? Porque el cerebro, a medida que pasa el tiempo, se va achicando, se va atrofiando. El cerebro va perdiendo su peso, ¿ya? Entonces, de lo que pesaba 1.500 gramos puede llegar a pesar 1.200 gramos. Se hace mucho más pequeño, ¿ya? Al hacerse más pequeño se hace más duro. Eso es normal en todo el cuerpo. Las articulaciones de los huesos se hacen más duras, se hacen más rígidas. Lo mismo pasa acá. El cerebro se va, literalmente en nuestros términos, achuñando. Se hace más dura la estructura. Las arterias, las venas se hacen más duras, más rígidas y también más débiles, que es la evolución natural del organismo. Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar? Como la persona ya está en una fase de involución, le afectan muchas otras cosas. Entonces, si la presión, volvemos a repetir lo que habíamos dicho antes, si la presión arterial aumenta, estas arterias no van a ser tan elásticas para moverse con eso a la par y se van a romper. Y nos van a producir una hemorragia, pero aquí adentro. Va a producir el dolor de cabeza intenso que hemos mencionado,
va a producir náuseas, vómitos, mareos, ceguera, una hemiplegia del lado derecho, del lado izquierdo, dependiendo dónde esté el lugar. Y nos va a producir también que el cerebro reaccione, se va hinchando, edematizando el cerebro y toda la clínica que puede venir aparejada. Puede llegar inclusive a causar la muerte, dependiendo de dónde esté el coágulo y de qué tamaño sea la hemorragia. Correcto. Muy bien, la otra es la intraventricular. Esta hemorragia intraventricular se localiza en unas cavidades que tiene el cerebro aquí adentro. Son unas cavidades como unos globos que están ahí adentro, y en esa cavidad se produce un líquido que es agua. El cerebro va produciendo ese líquido, se llama líquido cefalorraquídeo, se va produciendo ahí y ese líquido va drenando por algunas figuras como vemos acá. Sale por unos orificios, viene por acá, por aquí y llega hasta la médula. Esta es la médula y continúa hasta la parte lumbar baja y ese líquido llega hasta ahí y se va diseminando, va perdiéndose. Entonces, ¿a qué llamamos una hemorragia intraventricular? La que ocurre en esas cavidades que están aquí adentro o en estas otras que están llenas de agua. Entonces puede ocurrir un sangrado ahí. Esta patología es más frecuente en los bebés, en los recién nacidos o en los niños. ¿Por qué? Porque recién están en etapa de formación. Pueden ser más débiles a estas estructuras por alguna enfermedad previa o por un factor genético hereditario. Esta es la menos frecuente, por suerte, pero lamentablemente es la que más problemas nos causa. ¿Ya? ¿Cómo va a debutar? El sangrado, el dolor de cabeza, ¿no? Ya que es un poquito más difícil porque si es un bebé o es un niño, podemos pensar otro tipo de cosas. No es lo mismo que la señora nos diga me ha dolido acá o el señor de mayor edad nos diga me duele o lo que fuese. Entonces, esa es la situación de estas tres. Puede haber, lamentablemente, una combinación de 2 o 3. Es fácil imaginar que si tenemos una hemorragia subaracnoidea por un aneurisma, puede entrar esa sangre a estos ventrículos o puede entrar inclusive al cerebro, al seso. Entonces, la figura sería mucho más crítica. Amigos, vamos a seguir hablando en nuestro siguiente sector y le vamos a pedir a Raúl que por favor nos diga qué hacen los especialistas para hacer el diagnóstico y luego qué medidas preventivas pudiéramos nosotros tomar para evitar llegar a este dramático cuadro. Enseguida de que volvamos. En instantes vuelve la programación de TVU. Nuestras manos. Comemos, trabajamos, saludamos, creamos, pero también son una fuente de contagio de virus y bacterias. Lavarse bien las manos es la mejor defensa para prevenir al coronavirus COVID-19. Ojo, es muy simple. Humedezca las manos y cierre el tubo. Aplique suficiente jabón. Frote por delante y por detrás de las palmas de las manos, los dedos, las uñas, las yemas de los dedos. Cuando se seque, use una toalla desechable y use la misma toalla para cerrar la llave. Prevenir el coronavirus COVID-19. Continúa con la programación de TVU. Bien, Raúl, para concluir lo que te había solicitado, ¿qué hacen los especialistas para hacer un diagnóstico preciso del problema que aqueja el cerebro del paciente que consulta? Y luego te voy a pedir que nos des unos tips para que nosotros pudiéramos prevenir, ojalá en gran medida, estos dramáticos cuadros. Bien, entonces el siguiente paso es saber qué es lo que ha pasado. El hecho de que nos dicen que ha tenido un dolor de cabeza muy fuerte ya nos lleva a pensar que ha habido un sangrado, que es lo primero que deberíamos pensar. Puede haber otras causas, por supuesto. Entonces analizamos, examinamos al paciente para saber qué tipo de problema neurológico tiene. Tendrá vómitos, tendrá náuseas, no podrá ver, no mueve una mano.
ya tenemos una idea médica para determinar que hay este tipo de problema. Lo más importante acá es realizar estudios. ¿Y qué estudios podemos realizar aparte del examen clínico, que es lo que nos va a guiar a saber qué hacer? La tomografía es un estudio muy rápido, muy violento, es también bastante o relativamente económico hoy en día. Hay muchos centros en la ciudad y en el país y es fácil de hacerlo. Es un estudio que dura unos 2-3 minutos y nosotros ya tenemos el diagnóstico preciso de qué es lo que ha pasado. Un estudio un poquito más ejemplificativo sería en el caso de un aneurisma, hacer una radiografía especial, una tomografía especial para solamente ver las arterias que están acá y ahí se nos va a dibujar la imagen del aneurisma. Entonces, con estos estudios, que son básicos, son rápidos, son muy efectivos y muy precisos, nosotros tenemos el diagnóstico preciso. Llegamos al tratamiento. Dependiendo de cómo está el paciente, si está en un estado muy crítico, tendrá que entrar a una unidad de terapia intensiva, se podrá hacer un tratamiento en una sala de hospital, eso ya va a depender de la situación, y hay dos tipos de tratamiento, dependiendo de cómo es la situación. Si es un hematoma o una hemorragia pequeña, probablemente podamos hacer un tratamiento conservador, un tratamiento médico. Y si es una situación mucho más crítica, como ser la de un aneurisma o de una hemorragia muy grande, tendremos que entrar a un tratamiento quirúrgico. Para el tratamiento quirúrgico de los aneurismas, lo que hacemos es hacer una cirugía grande, abrir el cerebro, entrar hasta el lugar donde esté el aneurisma, ese globito, y ocluir ese globito con alguna técnica especial, que es colocar un pequeño clip de metal para ocluir ese globo que está ahí. Entonces se ocluye eso, la sangre ya no entra y ese globo del aneurisma empieza a desaparecer en el tiempo. Hay otras situaciones, hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, donde se puede hacer este mismo tratamiento para los aneurismas, pero a través de una arteria. Entramos por una arteria del brazo o de la pierna, del ingle, con unos catéteres, unas sondas especiales que llegan hasta el mismo lugar del aneurisma. Dentro del aneurisma colocamos como un ovillo de alambre y eso va a ocluir. O si no, otros dispositivos que a veces usan los cardiólogos para los problemas de infarto cardíaco, son unas mallas especiales que se distienden y ocluyen la entrada de sangre a este lugar. Esa es una cirugía un poco más especializada, se hace en el país y dan buenos resultados. Si el hematoma es muy grande y dependiendo del lugar, del estado del paciente, que es muy importante, hay situaciones en que se puede sacar ese hematoma. Se lo drena. Y si es el caso de la hemorragia intraventricular, también habría que ver si la posibilidad da para que podamos evacuar la sangre. Una última pregunta antes de los tips. Yo decía, esto debe tratarse rápidamente, porque lo contrario, la posibilidad de muerte aumenta y las secuelas también, claro, ¿verdad? Así es. Tú eres el especialista y quisiera que, si Bien. es verdad... Lo más antes posible, vuelvo a remarcar, si hay alguna sospecha de que ha habido un sangrado, ya he explicado bien cuál es la figura, vuelvo a ser enfático, la aparición de un dolor de cabeza súbito, haciendo lo que esté haciendo la persona, no hagamos pensar que puede haber un sangrado. Vamos al médico, vamos al hospital, hacemos la diagnosis, hacemos el tratamiento y ¿qué es lo que viene ahora? Prevenir que no haya mayores problemas. Uno de los mayores riesgos es que vuelva a aparecer una nueva hemorragia, en cualquiera de las tres situaciones. Eso nos hace pensar que una nueva hemorragia va a ser prácticamente letal para el paciente y no vamos a poder hacer mucho más. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Controlar la presión arterial es muy importante para evitar que no aumente y no nos sea proclive a un segundo sangrado. Y después la medicación más especializada. Y lo que más importante viene acá es que estos pacientes, por lo general, o la mayor parte, van a quedar con un daño cerebral, lamentablemente. Entonces, ¿qué va a pasar acá? El cerebro que ha estado dañado muere y no vuelve a recuperar. El cerebro o el sistema nervioso central es la única entidad en el organismo, lamentablemente, que es
la que rige todo, pero es la que no vuelve a regenerarse nunca más, por lo menos hasta hoy en día. Estuve leyendo, Raúl, un reporte último que dice que si se trata dentro de las 24 horas el problema, en un mes un 10% de la gente afectada puede recuperar a plenitud, digamos, sus condiciones. Un 20% en 6 meses y el resto queda, como bien ha señalado, con secuelas, que obviamente van a ser manejadas por los especialistas y a veces no se recuperan totalmente por el daño al que has hecho referencia. Raúl, por favor a la gente dile qué cosas debe hacer o no debe hacer para prevenir este tan dramático problema. Cuando empezamos la charla fue bien enfático en decir que habían factores que nos llevaban a tener este tipo de problema. Factores ajenos y factores propios del organismo. Los ajenos habíamos dicho que son el alcohol, la dieta, el tabaco, el estrés. Entonces, ahí viene la prevención. Son cosas que nosotros podemos hacer. La obesidad. Podemos regular nuestra dieta, podemos disminuir la ingesta de alcohol, podemos omitir el uso del tabaco, podemos controlar el estrés o situaciones, el sedentarismo que lleva a las otras cosas que hemos hablado. Entonces podemos hacerlo. Eso es, y esas son las medidas. Ese es el tratamiento definitivo para esta patología. No es operarlo, no es darle una aspirina, sino es llegar al fondo, que es ese. Hay factores propios que habíamos dicho, que algunos no los vamos a poder modificar, pero hay algunas cosas que son resultado de algún problema interno, como ser la presión arterial. La presión arterial podemos controlarla, podemos tomar medicamentos, podemos controlarnos periódicamente para evitar estas situaciones. Problemas de diabetes también se los puede tratar, o algunos otros tipos de patologías que pueden causar esto pueden tener su tratamiento. Lo más enfático acá, hacer, y vuelvo a insistir, es tener una mejor dieta. Porque les vuelvo a repetir, es lo que nos está causando esta problemática. Podemos mejorar la dieta y con eso vamos a poder controlar el sobrepeso, la obesidad y otro tipo de patologías. Amigos, el profesor Dr. Raúl Beltrán Ocio fue absolutamente claro y queremos, en nombre de ustedes y en nombre personal nuestro también, agradecerle por tan brillante disertación. Eso es lo que ha hecho, nos ha dado una lección y le queremos comprometer para que en una siguiente oportunidad podamos compartir sobre un otro tema que también es tan trascendental como este, el de la isquemia cerebral provocada por otras causas y que también han de afectar dramáticamente al cerebro. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Gustavo. Un placer haber estado acá. Mi intención era y es, y espero que haya causado efecto, dar una información muy somera y lo más sencilla posible para que la mayor parte de la gente que nos está viendo pueda entender. Ese es el mensaje para prevenir este problema. La siguiente charla, con mucho gusto voy a estar acá para ver el otro problema que afecta a esta entidad, que ya no es el sangrado, sino es la falta de llegada de sangre al sistema nervioso central. Distinguidos amigos, esto fue todo por hoy. Les queremos pedir que cuiden su salud, cuiden la salud de vuestros familiares y de su entorno. Creemos que estamos ante un desafío, mostrar que somos responsables con la sociedad y si salen de sus domicilios, por favor, guarden las medidas de seguridad. A los niños no les manden a pasear a las calles, si no es absolutamente necesario que no salgan, y a las personas mayores cuídenlas. Que Dios los bendiga y hasta la próxima semana. Muy buenos días.